propiedades de una mezcla de agregados. Propiedades como el peso específico, porcentaje de vacíos, el módulo de finura, en fin, ¿no? Partiendo siempre de dos materiales claves, ¿no? La grava y la arena. Pero para redondear esto, les quiero decir que la grava también ha sido producto de otra mezcla, la arena igual, ¿no? Entonces, y así se van mezclando de dos en dos hasta llegar a esto. Esto normalmente para diseñar una mezcla de hormigón, vamos a necesitar siempre la grava y la arena. Como último resultado, digamos, de la combinación. Muy bien, creo que ahí habíamos quedado, entonces vamos a entrar a algunas propiedades. ¿Dónde están las propiedades del hormigón? No están acá. Quería entrar a las propiedades del hormigón. No hay. Bueno. Vamos a entrar al otro capítulo que se llama los aditivos en el hormigón. Entonces ya habíamos definido que el aditivo es un material químico o una sustancia química, no es un mineral, ¿no? Se llama también material, yo prefiero llamarle una sustancia química, ¿no? Que puede venir en estado líquido o en polvo, depende del fabricante, pero los aditivos se utilizan en el hormigón para modificar algunas propiedades, ¿no? Pero siempre en el sentido de mejorar las propiedades o las características del hormigón. O sea, ¿para qué usaría un aditivo si lo voy a empeorar el hormigón? Y cuando digo mejorar o empeorar el hormigón, sería en base a las características y propiedades del hormigón, ¿no? Como la resistencia, en fin, una serie de propiedades que tiene el hormigón. Entonces, generalmente nosotros vamos a usar estos aditivos para mejorar y cambiar las propiedades del hormigón. En general, todavía no estoy diciendo cuáles son esas propiedades, pero aquí nos podemos dar cuenta cuando veamos qué tipos de aditivos hay en clases, ¿no? Clases de aditivos. Yo les quiero adelantar, jóvenes, que existen infinidad de aditivos. Y los que estoy acá mencionando, realmente queda muy chiquito a lo que hay. Hay una serie de aditivos que actualmente se están usando que ayudan mucho, digamos, a manejar el hormigón, ¿no? Ya sea mejorando sus propiedades, mejorando sus características, mejorando, digamos, la resistencia, la durabilidad, en fin, la consistencia, muchas cosas que podemos mencionar. Por ejemplo, los aditivos que más se han estado usando desde hace años atrás son, por ejemplo, los impermeabilizantes. Ese aditivo, como su nombre indica, ayuda a impermeabilizar más todavía el hormigón. O sea, el hormigón de por sí es impermeabilizante, es impermeable. Cuando está bien construido, sin vacíos,
ya sería impermeable, porque no, el hormigón no lograría, pero el agua no lograría penetrar. Pero como sabemos que el hormigón no es 100% impermeable, entonces con este aditivo nosotros podemos mejorar esa condición. Entonces, como su nombre, impermeabilizante es con relación al agua, ¿no? O a cualquier otro líquido, pero fundamentalmente con relación al agua, ¿no? Entonces, que impermeabiliza el agua. Imagínense un tanque de agua, tremendo tanque de agua, ¿no? Si yo no utilizo un hormigón que sea 100% impermeabilizante, entonces voy a tener filtraciones, fisuras, aunque sea de gotita en gotita, ¿no? Pero eso ya me da que el agua ha penetrado a la estructura del hormigón y sobre todo a los aceros, al refuerzo, ¿no? Entonces, el agua, primero que va humedeciendo, va filtrando, ¿no? Y segundo que va corroyendo y oxidando el acero, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, yo tengo que pensar que mi hormigón tiene que ser completamente impermeable. Y para eso tengo que usar, pues, un aditivo. También, como ya les había mencionado, hay algunas condiciones en las cuales yo necesito que el fraguado sea rápido por algunas razones, ¿no? Que después les voy a explicar. Por ejemplo, en un lugar muy frío, yo necesito un acelerante de fragua como aditivo. Pero no solamente en un lugar frío, sino también necesito, si yo quiero desencofrar más rápido o quiero que adquiera resistencia más rápido de los 28 días, entonces yo debería usar un acelerante de fragua. O sea, acelerar. Tal vez, para que ustedes tengan una idea, digamos, en el tiempo, reducir a la mitad. O sea, si el fraguado empieza a 1 hora, con un aditivo acelerante podemos empezar a la media hora. Y si la resistencia al hormigón se llega a los 28 días, normalmente, con un acelerante puede llegar eso a los 14, la mitad, por decir algo, ¿no? Podemos hacer un 60%, un 50%, pero supongamos la mitad, entonces eso ya me da una idea de que para qué sirve un acelerante, ¿no? Es para apurar, digamos, el fraguado y apurar también que adquiera resistencia más antes de los 28 días, por ejemplo, en 14, por ejemplo, ¿no? O en 21, o en 18, lo que sea, depende de la cantidad que se pone el aditivo. ¿Están escuchando, jóvenes? ¿Sí? Sí. Sí. Bien, entonces, este es un aditivo que se utiliza también con mucha frecuencia. Hay otro aditivo que se llama incorporador de aire o también se llama atrapador de aire. Este aditivo se utiliza generalmente para mejorar la trabajabilidad del hormigón y también para aumentar la resistencia. A ver, más o menos para que tengan una idea, el hormigón debería ser cero aire, ¿no? O sea, no debería tener nada de aire. Pero ya les he dicho, por algunas circunstancias, el hormigón tiene aire, un 2%, 1%, 3%, lo que sea. Esa porosidad del hormigón, aunque sea mínima, me reduce la resistencia al hormigón, ¿no es cierto? Entonces, para evitar esa porosidad, yo uso este famoso aditivo que se llama atrapador de aire o incorporador de aire. Después les voy a explicar que esto lo que hace es todos los poritos ahí, los airecitos, los va atrapando y los vuelve en uno solo, en una esferita. Y esa esferita, lógicamente, y lo demás ya no hay. Todos los aires que había ahí lo va atrapando y eso hace que el hormigón
sea mucho más resistente y más trabajable que si no se usa. Vamos a ver después cómo trabaja. Otro aditivo muy común es el reductor de agua, o también se llama fluidizante o se llama plastificante. ¿Para qué se usa este aditivo? Se utiliza para no usar mucha agua. Ya les había dicho que si yo usaría, digamos, 0,50 acá, si la relación agua fuera 0,50, quizás con un aditivo yo podría usar 0,40, nada más. O sea, la mezcla sería un poco seca. Pero si yo le pongo este aditivo, que es un fluidizante, que lo fluidiza el hormigón, lo plastifica, entonces quizás voy a conseguir lo mismo que esto, el equivalente a esto, con el aditivo. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a usar menos agua, y si uso menos agua, voy a tener mejor hormigón en calidad de resistencia y otras cosas más, y también la durabilidad mejora, y va a ser equivalente como si estuviera usando esta relación de agua-cemento. Aquí ustedes saben que hay exceso de agua, y aquí casi ya no hay. Entonces, fíjense, con el aditivo yo voy a reemplazar ese agua excedentaria que hubiera necesitado para hacerlo más trabajable. Ustedes saben que cuando se usa 0,50 hay un exceso de agua. Entonces, ese es más o menos el concepto de un fluidizante. Otro aditivo es el retardador de fraguado. Retardador de fraguado. Como su nombre indica, se utiliza, mire, generalmente se utiliza en lugares fríos, ¿no? Zonas frías y otras, ¿no? En cambio acá, más bien al revés, en zonas calientes. Es como el tipo Portland, ¿no? El tipo 3 y el tipo 4, ¿no? Así. Y este es su opuesto, ¿no? Este más bien es al revés. Es un retardador fraguado que más bien se utiliza en zonas calientes, ¿no? Y esto lo que hace más bien es retardar el fraguado, al contrario de este otro. También sirve además para transportar más tiempo, digamos, el hormigón y no esté fraguando. O sea, retardar el fraguado quiere decir prolongar el inicio del fraguado en tiempo, prolongar, ¿no? Entonces quiere decir, si el fraguado empieza a 1 hora, quién sabe, con esto yo podía hacer empezar a las 2 horas. Entonces tengo más tiempo para que el hormigón frague. Y eso me sirve mucho en algunas circunstancias. Otros aditivos, curadores químicos, que son justamente cuando uno quiere evitar el estar utilizando agua de curado. Por alguna razón no se puede introducir agua de curado en alguna estructura, ¿no? Entonces, lógicamente, podemos usar también un aditivo que reemplace esto, un curador, pero este es químico. Después vamos a explicar cuál es su efecto, ¿no? A veces no se puede hacer el curado normalmente, ¿no? Normalmente no se puede hacer el curado. También otros aditivos que son los antisoles o antifisuras, que sirven para cuando se vacían losas o pavimentos, para evitar que haya ese fisuramiento. Entonces, también se usa este aditivo.
Y así puede haber muchos otros aditivos para diferentes aplicaciones en cuanto a la calidad del hormigón, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Entonces, en este capítulo de aditivos solamente les quiero mencionar que yo puedo adicionar algún aditivo en poca cantidad, en cantidad mínima, para no modificar, digamos, la receta del cemento, ¿no? Porque estos aditivos lo que hacen es, lógicamente, alteran la composición química del cemento. Alteran, porque no está controlado esto. Pero dice que el cemento puede sufrir alguna alteración debido a algún compuesto químico, pero que no sea en gran porcentaje. Entonces, esos porcentajes lo vamos a decir después, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta sobre los aditivos? ¿Alguna curiosidad? Tampoco. Cuando hagamos el diseño utilizando estos aditivos, ahí sí yo voy a ampliar un poco, ¿no? Y voy a dar además qué cantidad, según cuánto se utiliza para decir que un hormigón es impermeable, ¿no? Ahí vamos a aprender a utilizar, digamos, qué dosificación vamos a preparar para que sea impermeable al 100%, al 90%, al 80%, etcétera, etcétera. Igual que aquí, todos estos hay que colocar cierta cantidad de aditivos, ya sea en volumen o ya sea en peso, pero sin modificar mucho el cemento. También, como un comentario general, les quiero decir que no es muy conveniente usar en el mismo hormigón varios aditivos, ¿no? Digamos, impermeabilizante y esto más y esto más. Eso no funciona bien porque vamos a ver que utilizando diferentes sustancias químicas podemos neutralizar su efecto. O sea, generalmente la norma dice se puede utilizar máximo 2 aditivos diferentes, pero ¿y qué aditivos, no? O sea, para no estar superponiendo el efecto, y eso tal vez podía dar un efecto, digamos, negativo, o sea, una especie de, químicamente hablando, podía interrumpir, ¿no? Podría no hacer el efecto como corresponde. Es como los médicos, ¿no? Cuando te dan una receta, siempre tienen que tener cuidado de no utilizar dos recetas que se vayan a neutralizar, ¿no? Te dicen, a ver, tome paracetamol, pero no puedes tomar esto porque se van a mezclar y se van a neutralizar o van a interrumpir o alterar su efecto. Más o menos en los aditivos también ocurre eso. No se puede usar toditos en uno solo, imposible. Lo vamos a, lo vamos a deteriorar el hormigón, ¿no? Muy bien, jóvenes, ¿no hay preguntas? Entonces, este ha sido un repaso general de los aditivos. Yo quiero ahora hablar sobre las propiedades del hormigón. ¿Dónde está eso? Aquí estaba, pero se ha perdido. No hay. Es muy importante, ¿no? Vamos a decir propiedades del hormigón.
Ahí. Bueno, las propiedades del hormigón la podemos dividir primero en dos, ¿no? Digamos, uno sería en el estado fresco. Y el otro sería en el estado endurecido. No le voy a llamar seco, porque no está bien. Endurecido. Entonces, jóvenes, acá en el estado fresco podemos hablar de algunas propiedades y características. ¿Cuáles serían esas propiedades y características del hormigón? ¿Cuáles serían? Uno sería, por ejemplo, cuando el hormigón está en estado fresco, uno sería la trabajabilidad. Trabajabilidad. Esta es una propiedad del hormigón que nos permite, pues, moldear perfectamente, ¿no? Compactar, manejar, en general, manejar el hormigón perfectamente bien. Esta propiedad es muy importante, darle la trabajabilidad al hormigón, porque para así me va a permitir moldear perfectamente sin que haya huecos, sin que haya nidos, sin que haya... Bueno, nosotros en nuestro léxico común llamamos, digamos, nidos, ¿no? Nidos o cangrejeras, ¿no? Que no haya cangrejeras. ¿Qué son las cangrejeras? Que son huecos que han quedado cuando lo destapas o cuando lo desencofras, vas a encontrar que aparecen una especie de nidos, de vacíos, huecos, cangrejeras, ¿no? Y lógicamente eso quiere decir que no hemos trabajado bien el hormigón, era muy seco, no hemos compactado bien y no hemos manejado en general, ¿no? Eso quiere decir la trabajabilidad, que en realidad tú lo puedes trabajar el hormigón en las mejores condiciones para que el hormigón sea completamente compacto, cero vacíos, con sus terminaciones superficiales bien lisas, bien terminado fino, en fin. Todas esas cosas lo conseguimos con una buena trabajabilidad. Pero el problema es que cuando hablamos de la trabajabilidad, yo tengo que hablar de varias condiciones, ¿no? Por ejemplo, en la trabajabilidad, yo tengo que hablar cuál debería ser la relación agua-cemento. O sea, cuando mayor es la relación agua-cemento, más trabajable será el hormigón. ¿Sí? Pero también podemos encontrar en función al módulo de finura de la mezcla. Cuando el módulo de finura de la mezcla de alguna manera es muy gruesa, es muy alta, también es posible que no sea muy trabajable, ¿no? Puede ser más resistente, pero no trabajable, ¿no? También podemos hablar del factor K. ¿Cuánto debería ser K
para que la mezcla sea trabajable. Y K es la relación del peso de la grava sobre el peso de la arena, ¿no? La mezcla, digamos acá, ¿no? La mezcla. Lógicamente también influye en el módulo de finura de la mezcla. Entonces, acá estamos viendo que la trabajabilidad es una de las propiedades más importantes en el estado fresco. Entonces, en general, esto depende, básicamente, de los agregados y el agua. Fíjense, no estoy tomando en cuenta el cemento. Generalmente el cemento puede ser un valor constante, ¿ya? Pero lo que puede variar sería la cantidad de agua o cómo podrían ser los agregados. Esta es una propiedad que podemos caracterizar. Alguna vez yo hice este cuadro para que ustedes tengan una idea. No sé dónde lo tengo. Hice un cuadrito donde podemos apreciar, no sé si está por acá. Va, se me ha perdido. Pero lo vamos a hacer de nuevo, no hay problema. Solamente quería aprovechar. No hay. Ya. Vamos a ir otra vez donde estábamos. Acá. A ver, voy a hacer un cuadrito, si me permiten hacer acá. Muy interesante en cuanto a la trabajabilidad del hormigón. Vamos a hacer un cuadrito acá. Entonces acá vamos a ver los parámetros. Acá vamos a ver la resistencia. Y aquí vamos a hablar de la trabajabilidad. Muchísimas gracias. En este momento nos encontramos en el municipio de Pailón, ya que se están realizando trabajos. Así. Trabajabilidad. Miren, por ejemplo, acá en el primer cuadrito, vamos a ver qué pasa con la relación. Si el parámetro es la relación agua-cemento. Sí. Esto es muy importante. Acá está un parámetro, ¿no? Vamos a decir que cuando la relación agua-cemento disminuye, así, aumenta la trabajabilidad.
perdón, al revés, ¿no? Cuando la relación agua-cemento aumenta la trabajabilidad. Cuando la relación agua-cemento aumenta, así, es decir, sube, baja la resistencia, pero aumenta la trabajabilidad. ¿Ya? Eso les había dicho ya, ¿no? Hemos visto que usando, o al revés, ¿no? Cuando la relación agua-cemento disminuye, entonces sube la resistencia y baja la trabajabilidad. O al revés, pero así, ¿no? Cuando aumentamos la relación agua-cemento, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, si variamos, digamos, de 0,40 hasta 0,70, fíjense, en este rango, entonces podemos ver que cumple esto, ¿no? Otro parámetro. La arena. Cuando aumentamos más arena, ¿no? Bajamos también la resistencia y aumentamos la trabajabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando hacemos una mezcla con demasiada arena, comparando con la grava, ahora arena en el hormigón, entonces vamos a ver que la resistencia es menor, pero mejora la trabajabilidad. Un ejemplo, el mortero. El mortero de hormigón o el mortero del cemento, que es un hormigón de grano fino, nunca vamos a poder conseguir buenas resistencias, ¿no? Pero sí podemos manejar muy bien. A muchos albañiles no les gusta usar arenas muy gruesas o muchas arenas, o digamos poca arena o mucha arena, ¿no? Más arena. Entonces, este es el detalle. ¿Qué pasa con la grava? Cuando la grava aumenta la resistencia y disminuye la trabajabilidad. Ya les digo, cuando aumentamos mucha grava, mejoramos la calidad del hormigón, ¿no? Pero no es muy trabajable porque parece que es muy duro, muy hostil, ¿no? Una cosa así. ¿Qué pasa con el factor K? Cuando el factor K aumenta, entonces aquí también podemos ver que mejora la resistencia, pero también baja la trabajabilidad. Entonces aquí estamos viendo la trabajabilidad versus la resistencia, que es lo que más me interesa, ¿no? ¿Y qué pasa con el aditivo en general? El aditivo siempre va a mejorar la resistencia y siempre va a mejorar ¡Aleluya! Miren, es el único caso en que los dos salen bien. Entonces, este es ok, ¿no? Cuando tú mejoras, cuando tú pones aditivo, ¿no? Entonces, lógicamente vas a mejorar la resistencia y vas a mejorar la trabajabilidad. Este es el concepto de usar un aditivo. No podría ser de otra manera, ¿no? Y así podemos hablar también de, por ejemplo, el módulo de finura, etcétera, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Acá hay algunos parámetros que me ayudan. Pero lo más importante es la relación agua-cemento primero, ¿no?
Ya les había dicho que es inversamente proporcional a la resistencia, ¿no?, con la trabajabilidad. Lo mismo es la arena y lo mismo es la grava, ¿no? Son inversamente proporcionales, ¿no? Lo mismo con K, pero sí podemos aquí, todos podemos estar de acuerdo de que si uso un aditivo, casi todos los aditivos tienen estas cualidades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, les decía pues que la trabajabilidad es algo muy importante, ¿no? También podemos hablar aquí un poco de la durabilidad. O tal vez en seco. No, pero la durabilidad en estado endurecido puede ser. Mejor en estado endurecido. Entonces, como verán ustedes, para obtener un hormigón en condiciones óptimas, así decía, ¿no?, tenemos que mirar todos estos parámetros. No solamente es la relación agua-cemento, también es la relación de la arena versus la grava, ¿no? Y eso también se refleja en el valor de K. Tal vez dije, K ese ya está mezclado, ¿no?, entre los dos. Bien, ¿alguna pregunta? Muchas gracias. Esa es la información que tenemos desde el punto educativo. Podemos ver todo este lugar. Cuando hablamos de resistencia, este es en estado endurecido, ¿no? Acá vamos a poner estado endurecido. En estado endurecido, que sería, digamos, el inciso B, podemos ver una de las propiedades del hormigón es la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Es la capacidad que tiene el hormigón, ¿no?, a resistir algunos esfuerzos o algunas solicitaciones que podrían o solicitar al hormigón, ¿no? O sea, resistencia se refiere a que el hormigón tiene que estar solicitado, ¿no? Tenemos que medirle esa su propiedad de resistencia. La resistencia en general es un valor general, pero podemos hablar, por ejemplo, de la compresión, que es una de las mejores propiedades de resistencia al hormigón, la compresión, comprimir, ¿no? La tracción es también otra propiedad, pero en muy bajo, comparativamente con la compresión, la tracción en el hormigón es muy bajo, tal vez el 10% o 12% máximo. Pero fíjense ustedes, cuando yo hablo de flexión, que es otro esfuerzo, estoy combinando los dos, ¿no?, la compresión y la tracción. Los que saben resistencia a materiales me van a entender que la flexión es un esfuerzo de resistencia, ¿no?, donde tengo que medir la compresión y la tracción al mismo tiempo, ¿no? Eso es flexión. También se puede medir solamente la compresión, solamente la tracción, ¿no?, o se puede medir combinado con la flexión. También podemos hablar del esfuerzo de corte como resistencia. ¿Cuánto de esfuerzo de corte puede resistir el hormigón? O su desgaste, ¿no?, al impacto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto podría resistir el hormigón al impacto? Sabemos bien, jóvenes, que el hormigón, por sus características, tiene buenos valores
de resistencia en general, ya sea en compresión y también tracción. No son iguales, pero tiene en corte, desgaste, impacto, y así, solamente resistencia, ¿no? Y tiene valores altos, o sea, quiere decir que el hormigón puede resistir en valores altos comparativamente con otros materiales, ¿no? Como, no sé, la madera, la cerámica, el vidrio. Lógicamente no me voy a comparar con el acero. El perfil de acero, lógicamente, es mucho más resistente que el hormigón, pero el precio, ¿de qué hablamos, no? Entonces, lógicamente, el hormigón tiene esta propiedad de resistencia, ¿no? A la compresión, a la tracción, al impacto, al golpe, en fin, al cortante también. Otra de las propiedades y características del hormigón es la tenacidad. La tenacidad se puede medir generalmente al choque, o al impacto, o al golpe, ¿no? Al golpe. Esto quiere decir tenacidad, ¿no? ¿Cuán tenaz es el hormigón? Si nosotros comparamos el hormigón con una porción de roca o de piedra, ¿no? Vamos a ver que la piedra tiene una propiedad importante en tenacidad, ¿no? Que puedes resistir al choque, lo puedes golpear, lo puedes impactar, ¿no? Es posible que puedas resistir bien una buena roca, ¿no? Entonces, lo mismo es el hormigón. El hormigón, cuando se ha endurecido, se vuelve tenaz, ¿ya? No solamente como resistencia, sino como tenacidad, ¿ya? También podemos hablar de una propiedad de la dureza, que es también al desgaste, ¿no? Al desgaste. ¿Cuánto podría durar el hormigón al desgaste, ¿no? Cuando si nosotros le aplicamos algunos esfuerzos de desgaste, como una ráfaga de arena, un golpe de agua, de mar, por ejemplo, el mar le va golpeando a las rocas, a las piedras o al hormigón, y vamos a ver que estos pueden resistir no al 100%, ¿no? Porque a la larga siempre van fallando, ¿no? La roca también, ¿no? Va horadando el impacto, el desgaste. También podemos hablar de otra propiedad que se llama la durabilidad. El hormigón, podemos decir en general, es durable, pero en tiempo, durable, de durabilidad, no de dureza. Dureza es otra cosa, ¿no? Dureza es desgaste, ¿no? Pero durabilidad es por el tiempo. O sea, ¿cuánto puede durar en tiempo un hormigón? ¿Será eterno? ¿Será indefinido? No sabemos, ¿no? Pero podemos decir, depende de las condiciones y la funcionalidad que tú le des al hormigón. Sabemos bien que si el hormigón está solicitado a esfuerzos muchos esfuerzos, ya sean momentos, cortante, tracción, compresión, flexión, etcétera, sabemos que en cierto tiempo el hormigón no va a resistir menos, ¿no? Porque hay una teoría en la elasticidad aplicada que se llama relajamiento del material. El material se relaja con el tiempo, siempre y cuando esté sometido a esfuerzos de este tipo: compresión, tracción, flexión, por un lado el corte, desgaste, impacto, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco el hormigón va perdiendo poquito a poco esa propiedad. Y con el tiempo,
es posible que el hormigón pierda estas características y propiedades con el tiempo, ¿ya? Entonces, lo que quiere decir que en cierto tiempo, pues yo el hormigón lo tengo que demoler, ¿no? Por ejemplo, un edificio, pongámosle de 20 pisos, alto, y este edificio está sometida a una serie de esfuerzos que aparte de las cargas, puede ser el viento, el sismo,